Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en comunicación, principalmente a quienes se conectan con nosotros a través de Roku en los Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. La tensión sigue en Venezuela. Parece que en medio de la denominada represión por parte de la oposición, se habla de más de 2.500 capturas, la intensidad de la protesta ha mermado. El líder de la oposición, Julio Borges, también hablaba en estos días que había cesado o disminuido la intensidad de la presión internacional. Lo cierto es que el gobierno de Nicolás Maduro pareciera estar tomando decisiones cada vez más radicales, considerando que se acaba de designar a Diosdado Cabello como ministro del Interior y Justicia. El Ministerio del Interior y Justicia venezolano, para ilustrar a nuestros televidentes, principalmente en Colombia, es muy poderoso. Controla, entre otras, las relaciones que tiene nada más y nada menos el Estado con las iglesias a través de unas direcciones y unos viceministerios, con gremios importantes como el gremio de los abogados y, por supuesto, toda la acción política interna en materia de derechos humanos, la Policía Nacional, entre otras actividades que contienen un músculo de gobierno muy importante. Era lo que en la antigüedad se conocía como ministro o ministerio de gobierno, no solo en Venezuela, sino en muchos países. Ahora, para distinguirlo de las relaciones exteriores, se denomina Ministerio de Relaciones Interiores, pero allá está asociado también a la justicia. En Colombia los tenemos divididos. El Ministerio de Justicia tiene unas funciones específicas distintas al Ministerio del Interior. Se podrán imaginar el poder que tiene este ministerio en Venezuela, manejando además, entre otras instituciones vinculadas, la Oficina Nacional Antidrogas, ONA, maneja todo el sistema de movimientos y traslado de presos, sobre todo en el tema de las extradiciones, y tiene una función muy importante en materia social y en actos de gobierno con grandes recursos. ¿Por qué destacamos esto? Porque esta decisión de designar a Diosdado Cabello dentro del Ejecutivo no se había tomado antes. Está buscando Nicolás Maduro cohesionar su militancia, sus bases, radicalizarse un poco, considerando que para algunos dentro del chavismo y del propio madurismo han denominado a Diosdado Cabello como, entre comillas, la derecha endógena, y es señalando a Diosdado Cabello de ser una posición férrea, contundente y con una incidencia muy importante en el ejército, principalmente, como quiera que fue miembro de esta Fuerza Armada venezolana, ascendido además recientemente a pesar de haber estado ya por fuera del ejercicio permanente del ejército. Y el asunto se vuelve más complejo todavía cuando algunos departamentos colombianos están tomando medidas de prevención para lo que denominan una emergencia migratoria, no solo en Colombia, sino también en Perú y otras naciones. Y desde aquí hacemos un llamado a los vecinos de Venezuela que nunca olviden que Venezuela fue un país receptor de grandes comunidades de migrantes, no solamente suramericanas.
Quienes hemos estado en Caracas sabemos que todavía hay mucha comunidad colombiana, peruana, comunidad europea, de toda Sudamérica residiendo, haciendo vida e inmersos en la cultura venezolana. Y destacamos esto porque a veces se le olvida a los pueblos que esto no es un asunto de ayuda, de solidaridad o como de extenderle la mano a alguien que está padeciendo alguna dificultad. Atender la necesidad de las naciones vecinas y hermanas sin duda tiene una implicación más que política y diplomática, una implicación de orden social. Lo que pasa hoy en Caracas tiene incidencia en toda América Latina. ¿Qué vendrá? ¿Se radicalizará más el gobierno de Maduro? ¿La oposición irá hasta el final? ¿No se enfriará la calle? Para analizar estos y otros temas, hoy tenemos un panel muy importante de invitados que nos ayudarán a comprender la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Está con nosotros el doctor Marco Aurelio Quiñones. Marco Aurelio Quiñones es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Es además el jefe de fracción del partido Voluntad Popular, un destacado líder político de la oposición y, por supuesto, hoy panelista invitado en este programa. Doctor Marco Aurelio Quiñones, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntenos. Empecemos por analizar esta decisión de tener a Diosdado Cabello al frente del Ministerio del Interior y Justicia. Implicaciones más allá de asuntos políticos, peligro y amenaza para los derechos humanos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por hacer todo este uso de lo que significa la situación que está viviendo nuestro país. En efecto, como tú lo comentas, el peligro de lo que significa el mantenerse Maduro en el poder, entre otros puntos, destaca esa migración que espera todo el continente que salga de Venezuela huyendo de la emergencia humanitaria compleja que hoy ha venido aderezada de lo que significa una represión atroz desatada en Venezuela, que como lo decía al principio, hoy supera los 2.500 ciudadanos detenidos, ciudadanos que incluso algunos lo atajan saliendo de una estación de metro y le revisan el teléfono, sujetos encapuchados sin ninguna clase de identificación, y si les consiguen una foto en el teléfono de María Corina Machado o de Edmundo, pues los montan en una patrulla y se los llevan presos. Se habla de al menos 26 asesinados durante las protestas. Hay quienes dicen que son mucho más, no hemos podido cotejar porque en esta caja negra que ellos han generado, en el cual pues los órganos de justicia, entre comillas, actúan de forma discrecional, no reportan nada, pero además de eso capturan a ciudadanos sin ni siquiera una orden previa de captura, pues realmente sería especular que nosotros le diéramos veracidad a los números que ellos anuncian, ¿no? Ciertamente el nombramiento de Diosdado Cabello, tal y como tú lo dices, debemos nosotros decirle a toda la comunidad internacional que ha designado a Nicolás Maduro, ha asignado a una posición la cual ya manejaba pues de forma discrecional, porque Diosdado Cabello tiene mucho tiempo a través de su programa de televisión amenazando gente y días después esta persona pues resulta capturada por los órganos policiales del régimen. Bueno, han oficializado ese mandato y asume el Ministerio de Interior y Justicia, que nada menos y nada más tiene bajo su control las policías del país. Y bueno, se estrenó arrestando el día de ayer, 15 minutos después, 20 minutos después de su designación, a Perkin Rocha, quien era uno de los testigos nacionales ante el CNE del comando de María Corina Machado, un abogado con una hoja de vida que el país no solo es que ha podido seguir porque siempre ha estado en favor de la democracia, sino que además de eso sus actuaciones desde el 28 para acá solo han estado ceñidas a levantar la voz en nombre del comando para que se revise que las actas que salieron emitidas el 28 de julio dan ganador a Edmundo González Urrutia. Quiero que el mundo sepa que Diosdado Cabello, esta persona designada para
esta posición, tiene orden de captura en los Estados Unidos y recompensa por la información que lleve a su captura, por tener vínculos con el terrorismo, por tener vínculos con el narcotráfico, por tener claros señalamientos de violación a los derechos humanos, y es esta persona a quien Maduro empodera en medio de esto. Y quiero, además, para que el mundo lo sepa, que esta represión sin precedentes que está viviendo Venezuela ha obligado a los ciudadanos a tener que mantener el estado de resguardo posible, porque sería injusto pedirle a un país que luego de superar muchos obstáculos logró esa hazaña de la victoria electoral del pasado 28 de julio, que ganamos las elecciones, que lo dice el Centro Carter, que lo dice y lo avaló la ONU. Sería injusto pedirle a un país que lo están masacrando, torturando, secuestrando y persiguiendo, que se mantenga en las calles todos los días marchando y protestando frente a unos asesinos que le han dado rienda suelta a la peor represión que ha vivido Venezuela en los últimos años, y la peor represión que vive incluso el continente. Lo que está pasando hoy en nuestro país es realmente motivo de señalamiento mundial como uno de los casos de violación a los derechos humanos más terribles que ha vivido la humanidad en la historia contemporánea. En este contexto, diputado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está denunciando un aumento de lo que denominan represión después de las elecciones. El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado a través de su presidenta Roberta Clark, un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Clark denunció que este informe no fue elaborado sobre el terreno, es decir, no se le permitió a los investigadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estar in situ, en el lugar, porque la represión ocurrida en los comicios presidenciales, dice textualmente su informe, refleja patrones ya observados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las protestas de 2014 y 2017. Este informe dice todavía más que se observó un uso arbitrario de la fuerza que ha causado al menos 23 muertos y decenas de heridos, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el arresto de más de 1.600 personas. Y escuche bien lo que destaca este informe. Habla de un centenar de menores de edad con hostigamiento contra personas percibidas como opositores, censura y restricciones de las libertades de expresión, asociación y reunión. Esto, por supuesto, ya está resonando en el seno de la OEA. Hablemos un poco, diputado, de los derechos humanos en Venezuela. ¿Es posible hacer un análisis no partidista y acercarse un poco a la realidad cuando hablamos de derechos humanos en el caso venezolano? Bueno, lo primero que debo decirte es que no es nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le impide el acceso a revisar in situ en Venezuela las distintas denuncias de violación a los derechos humanos. Esto es un modelo que ciertamente ha repetido el régimen, bueno, buscando cercar a Venezuela de lo que significa el concurso mundial de quienes establecen criterios que permitan determinar si hay o no violación por parte del Estado de los derechos humanos. Pero lo primero que nosotros queremos decir es que ningún país que no tenga una cantidad de denuncias de suficiente peso en lo que significa este transitar de violación a los derechos humanos no tendría en desarrollo una investigación como la que desarrolla la Corte Penal Internacional por la cantidad de denuncias, más de 2.000 denuncias sustentan esta petición de investigación ante la Corte Penal Internacional. De hecho, ayer Chile, el Congreso chileno, se pronunciaría solicitando expresamente una orden de captura contra Nicolás Maduro, precisamente por la información que ellos manejan de lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela. Ese número del cual habla la CIDH, que es 1.600 y tantos detenidos, ese es el número que ha podido cotejar
el Foro Penal, que es un grupo de abogados en Venezuela que actúan como una ONG que le brinda de forma solidaria apoyo y defensa a víctimas de violación a los derechos humanos, de persecución política, etcétera. Sin embargo, han habido denuncias en Venezuela, como por decirte, en un estado, que lo que para ustedes es una provincia, que es el estado Trujillo, se habla de que solamente en ese estado habrían 800 detenidos que han utilizado casas particulares, que las han desalojado y ahí tienen cantidad de personas presas asiladas. En lo cual, bueno, en este estado que han desatado, publica El Mundo de España en un artículo de prensa que hay un sistema que está implementando el régimen venezolano en el cual por cada ciudadano opositor detenido le dan al funcionario policial $100. Pero además de eso le otorgan un ticket. Y cuando ese funcionario llega a 15 tickets, pues entonces asciende de puesto. No lo digo yo, un trabajo especial que se puede corroborar que hizo investigando este medio escrito, que sin duda alguna tiene credenciales mundiales, puede que cuando publican una información han logrado tener acceso a la primera línea de lo que está sucediendo. Las denuncias que uno ve en el New York Times, cuando habla no solo de que María Corina le toca mantenerse a resguardo todas las veces que no está acompañada de centenares de ciudadanos, porque las amenazas en contra de su captura o en contra de Edmundo González vienen a replicarse en lo que es el apoyo opositor, a la base opositora en todo el país. Bueno, te habla de una ciudadanía que está al acecho, que está viviendo las peores horas de nuestra historia, que está viviendo además a merced de un estado de terror que ha implantado el régimen. Cuando tú me hablas de evaluar sin un sesgo político, sin una tendencia política, el tema de los derechos humanos en Venezuela, bueno, basta con responder que en Venezuela el régimen se ha hecho del Estado una fusión, donde todos los poderes públicos que dependen de ellos lo han utilizado en favor de mantenerse aferrados en el poder. En este entendido, han desatado esta ola de represión que le está viendo y le está denunciando el mundo entero. Va desde anular 24,000 pasaportes de personas que tengan vínculos con la política o que fueron simplemente testigos de mesa en cualquier centro de cualquier municipio de Venezuela y le anularon el pasaporte para que no pueda salir del país, hasta personas que ya aparecen denuncias de tortura, más de 150 menores de edad detenidos. Se habla de que la cifra de 26 o 28 muertos es muy por debajo de lo que realmente sería en medio de la represión, y esto no se detiene. Hoy mismo, mientras estamos hablando, nos llegaban hace par de horas la denuncia de que un diputado, Viallo Pilieri, jefe de un partido político que se llama Convergencia, bueno, transmitió en vivo. Está el video en las redes circulando, lo que fue la persecución en su contra. Minutos después lo detuvieron a él y a su hijo. Y supimos que estaba detenido porque la ubicación que da el teléfono es el helicoide, que es una de estas sedes de represión del régimen, que también ha sido denunciada ante la Corte Penal Internacional. Entonces yo quiero decirte que lo que está viviendo hoy el pueblo venezolano, que este estado de terror que han implantado, no solo es que es sin precedente en el continente, sino que además no puede el continente mirar hacia otro lado. Atender el tema venezolano es urgente, no solo por la migración que está por salir del país huyendo de este estado de terror, sino porque además las democracias del mundo no pueden permitirse otro Kim Jong-un replicado en el continente americano, y hacia allá está transitando Nicolás Maduro. Lo hablan además sus aliados. Las similitudes de Maduro con Daniel Ortega no son pocas. Bueno, por eso esa defensa férrea en la cual ataca incluso al presidente de Brasil y el presidente de Colombia, Daniel Ortega, pues porque no reconocieron a Maduro en la al primer día después de la elección como él lo hizo. Bueno, es que los iguales se juntan, y en ese entendido ese tipo de política y ese tipo de censura en Venezuela son mucho mayores, porque la capacidad del Estado venezolano pues también es mucho mayor a la capacidad, por ejemplo, del Estado nicaragüense. Entonces nuestra alerta, nuestro llamado al mundo libre, al mundo democrático, es a impedir que esta dictadura atroz y sangrienta, comparable con las peores dictaduras de la historia de la humanidad, se consolide en el poder en Venezuela y vayamos a hacer las gestiones necesarias para que las presiones lleven a un proceso de transición y poder liberar, en definitiva, de esta pesadilla al pueblo venezolano. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, escuchó el informe de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clark, y en esta reunión los países convocantes fueron Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá,
Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Llamó mucho la atención en la reunión que se efectuó esta tarde en Washington, en la sede de la OEA, la posición de Brasil, Colombia y México. La posición fue de completo silencio. No tomaron la palabra. Se entiende que están en una postura más mediadora frente a la situación que está viviendo Venezuela para algunos e indiferente, incomplaciente para otros. Todo depende desde el ángulo que se le mire. Se integra a esta conversación desde Caracas, en Venezuela, el doctor Jesús Rangel Rachadel. Jesús Rangel Rachadel es abogado, docente universitario, líder social y político, también analista y panelista habitual en este programa. Doctor Jesús Rangel Rachadel, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntenos cómo están las sensaciones en Caracas. ¿Se está enfriando la calle y aquel llamado al combate hasta el final, o sigue la esperanza de la gente de ver cambios en Venezuela? Hola, Julio César. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tus oyentes. Hoy estuve en la concentración en la avenida Francisco de Miranda, cerca de la zona que llaman Chacaíto. Me conseguí con unos amigos y me comentaron, hay gente, pero no tanta como esperábamos. Claro, un día de trabajo. Entonces yo le dije, todos los que están aquí están comprometidos con la libertad. Todo el que vino es porque sabe que esto no se puede mantener así, ¿no? Así que había buen ambiente, la gente por supuesto muy emocionada cuando empezó a llegar no sé si tu audiencia sabe que el gobierno llegó y le robó el transporte que venía utilizando María Corina Machado y Edmundo González en sus presentaciones, que cargaba el sonido. Bueno, ahora iban en un camión de estacas y cargaban también su sonido, porque no hay manera de contratar sonido que le permita a ellos transmitir su mensaje a los presentes. Pero también había mucha emoción y las palabras que dijo María Corina me llamaron mucho la atención, porque ella insiste en que lo que está haciendo es su estrategia. A la gente espera y aspira que haya una solución mágica o que en algún momento ocurra algo, un as en la manga, y resulta que no, que la estrategia es hacer presencia, mantenerse en la calle y esperar a que el gobierno cometa un error que lo has venido cometiendo. Porque si te pones a ver esta persecución todo el tiempo buscando presionar a la gente para que no salga a la calle, para que se someta, aunque ellos sean tal vez ahorita 10-15% de la población, los que apoyan el proceso, lo que quieren es limitarnos para que no nos expresemos y no se vea tan evidente la mayoría que tenemos, que se expresó el 28 de julio cuando Edmundo González ganó las elecciones. Yo ahorita estoy bien reflexivo porque tanto como decir que se enfríe la calle, no, la gente salió hoy, y no solamente en Caracas, sino en todas las ciudades. Pero sí estoy reflexivo porque aquí el venezolano es muy ansioso, quiere respuestas rápidas, y esta respuesta rápida que no la podemos obtener sino en la medida que la gente se convenza en definitiva que ganó Edmundo González y que Maduro se robó las elecciones y que es una fantasía decir que hubo un hackeo, y entonces como hubo un hackeo yo gané y los demás no. Y como hubo un hackeo yo tengo unas actas y los demás no. Y ellos nunca van a presentar las actas porque las que tienen, que son las que tienen todo el mundo, también los militares, esas actas lo que reflejan el triunfo de Edmundo González. En medio de esta situación, el remesón ministerial en Venezuela no incorpora solamente a Diosdado Cabello
al frente del Ministerio del Interior y Justicia. También la vicepresidenta Delcy Rodríguez ahora pasa al Ministerio de Petróleo, así se denomina, Ministerio de Petróleo. Delcy Rodríguez es una persona muy cercana a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, hermana de Jorge Rodríguez, otro líder importante del chavismo. Y esta decisión de cambiar las fichas parece ser un ejercicio de gobernabilidad, una demostración de poder. ¿Qué mensaje se le está dando a la ciudadanía venezolana y a la comunidad internacional? Se integra a esta conversación el estratega y analista político David Rico Coelho. David Rico Coelho es el director de la firma consultora Fábrica Política, entre otras dignidades. Es licenciado en publicidad, especialista y magíster en consultoría política, entre otras dignidades, y por supuesto panelista habitual en este programa. David Rico Coelho, ¿este remesón ministerial es un golpe de timón, un ejercicio de autoridad, de gobernabilidad? ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a la ciudadanía venezolana y al mundo designando a Diosdado Cabello al frente del Ministerio del Interior y Justicia y por supuesto ahora a Delcy Rodríguez al frente del Ministerio de Petróleo? Bueno, yo creo que hay varias lecturas. La primera lectura es un ejercicio de poder, una reconfiguración del poder interno del chavismo, en donde de alguna manera Delcy Rodríguez representa una fuerza importante para la dictadura y también, bueno, evidentemente tiene un control importante al subir a dominar o a manejar todo lo relativo al petróleo en Venezuela. Es evidente que intentará conseguir negociaciones importantes para poder mantener la venta de petróleo tanto en el mercado local y en el mercado tradicional como en mercados no tradicionales para poder subsistir y mantenerse económicamente. Ahora, el mensaje más importante de todos, más que lo de Delcy, es el de Diosdado Cabello. Yo creo que el de Diosdado Cabello refleja mucho lo que está viviendo Venezuela hoy. En primer lugar, es una demostración de poder, de amedrentamiento, una demostración de que van con todo y no les importa nada. Prueba de ello es que ayer detuvieron a varios líderes políticos, incluso a un consultor político importante en Venezuela. Detuvieron también a Perkin Rocha, quien es un abogado, el abogado de la Mesa de la Unidad Democrática y también un líder importante dentro de la configuración del equipo de María Corina Machado, por lo que es evidente que esto es un paso al frente en su carrera por la represión, por el amedrentamiento y por la generación de miedo. Y aquí quiero remarcarlo mucho porque es evidente que la sociedad venezolana... Parece que tenemos problemas de comunicación con David Rico Coelho, quien se conecta con nosotros desde la capital ecuatoriana en Quito. Hay otros nombres que vale la pena mencionar, porque si bien no son tan conocidos y mediáticos en la escena internacional, sí son líderes importantes dentro del chavismo y por supuesto tienen un efecto en las bases y la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un nombramiento hecho el día de ayer es que vuelve al Ministerio de Educación Héctor Rodríguez. Ricardo Sánchez ahora es titular de otro ministerio, ya la educación está dividida, educación inicial y básica, y esta es educación universitaria. Leticia Gómez, ministra de Turismo, Grecia Colmenares, ministra de Juventud, miren los nombres de los ministerios, Ministerio de Juventud, Arnaldo Sánchez, ministro del Deporte, Magali Viña, ministra de Abuelos y Abuelas, y Joana Carrillo, ministra de la Mujer.
Está con nosotros el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista político, miembro de la plataforma digital Demos, entre otras dignidades, experto en blockchain, economía digital, el mundo cripto, entre otras dignidades, y por supuesto panelista habitual en este programa. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, la perspectiva internacional se está atornillando cada vez más el gobierno venezolano al frente del poder, o estas decisiones son simplemente un juego de ajedrez en el que se están moviendo las piezas para intentar legitimar la gobernabilidad y la gobernanza en Venezuela? Pues buenas a todos, Julio César, y a todos los compañeros y amigos contertulios y todos los que nos estáis viendo. Pues bueno, en este momento, como yo ya expliqué, creo que los hechos me van dando la razón. Bueno, a mí, como creo que a toda la mayoría de los que también estábamos compartiendo, que casi todos estamos aquí también, de hace 1 o 2 semanas, es que tanto lo que fue el fallo de la Corte Suprema que hablamos el otro día, como ahora lo que es la organización del gobierno, etcétera, responde ya a una lógica de dictadura, o una lógica que tratan de transmitir de defensa nacional, de situación extraordinaria, de defensa de la República, del país, porque evidentemente, como se decía, ya nadie se cree, y ni siquiera se están molestando ya en ello, nadie se cree en lo que es una lógica de legitimidad, ¿sí? Es decir, ellos ya atacan, es un ataque directo al país, a la República, a su revolución, etcétera, que ellos son por derecho propio el pueblo, etcétera. No, ya prácticamente asumen, como ya explicamos, lo de la Corte era, pues hasta los principios generales del derecho, era ridículo, es ya un acto de fe, o más que un acto de fe, un acto de pasar por encima de la evidencia empírica y de la realidad material. Entonces, en esa situación, evidentemente, en estos momentos la Corte Interamericana exponiendo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponiendo en la OEA, en la Comisión de la OEA en Washington, y lógicamente ya habrá Brasil ni México, los socios del Grupo de Puebla, al menos los principales, no pueden ya ni siquiera proponer alguna línea, ni se atreven a hablar de no validez de elecciones. Es que no hay el más mínimo de argumento, y los hechos dan por su propio peso, por los datos que han expuesto nuestros elegidos compañeros que tenemos el honor de tenerlos aquí. Datos ya de muertos como nunca, a menos se había constatado, detenidos como nunca, todo lo que está exponiendo ya directamente la Corte de Derechos Humanos Interamericana, la Comisión, están evidentemente en una situación de tratar de hacer valer de que internamente, de que van a sobrevivir, de que es un régimen contra todo el mundo, y que pase lo que pase, van a construir una normalidad totalitaria. ¿Sí? Entonces, esa normalidad totalitaria es algo que ya el mismo Brasil, Lula, o incluso México, o otros países que tratan, o Colombia mismo, saben que no es posible. No es posible, es decir, la excepción cubana, por X características que ha habido en las últimas décadas, incluso por bajo perfil, se ha ido conviviendo con ella. Y luego y el elemento nicaragüense está ahí, que es muy pequeño relativamente. Pero un país como Venezuela, con todo lo que supone de crisis humanitaria a gran escala, de millones y millones de personas
de fácil desplazamiento a otros países de la región y por tanto fácil desestabilización de la región, más todo el tema del petróleo, etcétera, es sencillamente inaceptable. Entonces saben, Lula lo sabe también AMLO, Petro incluso, y en realidad lo sabe en el mismo gobierno de Maduro. Lo que pasa es que tiene que exponer una normalidad de supervivencia. ¿Hasta qué punto ellos son conscientes que están condenados, que tienen ya que solo negociar, y por eso ese silencio, ¿no? Negociar cómo salir? No estamos seguros, ¿no? Porque pueden sentirse tan atrapados que tratan como si fuese contra la muerte de resistir ahí. Pero evidentemente esa es la única lógica que les queda, la lógica de crear una normalidad en el totalitarismo que sinceramente espero y creo que es ya inadmisible, imposible de asumir tanto en la región como en las principales potencias, tanto dentro de la OEA como fuera de la OEA a nivel de la ONU, ¿no? Es imposible y por tanto ese intento de normalidad con todos estos normamientos de ministerios y esa normalidad, esa nueva normalidad totalitaria, ya no disimulada dentro de una democracia homologada, por muy deficiente que fuere, pues eso es lo que tratan de imponer y creo y espero que es imposible y por eso me suscribo a la imposibilidad, aunque pareciera difícil por el contexto actual tan regalado, tan beneficioso para el régimen, a diferencia del 19, precisamente ahora al mismo tiempo es la imposibilidad, se crea una imposibilidad de su continuación y de su supervivencia. Pero bueno, a pesar de eso, igual que hay en Somalia o en otros sitios o en Corea del Norte, van a intentar crear esa normalidad, nueva normalidad de totalitarismo declarado y como pensando que a lo mejor puede ser aceptado como lo fue el cubano en su momento, cosa que es, creo y sinceramente es imposible y por eso se producirá de aquí a enero lo que tenga que producirse, ¿no? En medio de toda esta situación, más allá del nombramiento y la designación de Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Héctor Rodríguez y todos los nuevos ministros, Nicolás Maduro ha dicho que en el 2025 se realizará una mega elección. En sus términos, miren lo que acaba de decir Nicolás Maduro. Se pretende llevar a cabo elecciones para renovar diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes y concejales, denominando una mega elección en el marco de lo que denomina una renovación profunda. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Así como el clima global cada vez está más intenso, con olas de calor permanentes, la tensión política en Venezuela cada vez más arrecia. Y decimos esto porque a pesar de que Nicolás Maduro sigue tomando decisiones, como bien lo han ilustrado nuestros panelistas el día de hoy, está ejerciendo el poder con detenciones y persiguiendo a la oposición, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. Estos mensajes son de un gobierno fuerte, de alguien que impone su voluntad, su criterio y sigue adelante sin importarle las críticas, la presión internacional y la misma situación social y política de Venezuela. Diputado Marco Aurelio Quiñones, desde su experiencia como líder social y político en la Asamblea Nacional, ¿qué podemos esperar en los próximos días? ¿Seguirá la esperanza viva en el pueblo venezolano, las movilizaciones, el activismo a nivel internacional? ¿Y hacia dónde va este camino? Un camino, como dice Edmundo González y María Corina Machado, hasta el final del gobierno de Nicolás Maduro.
Sí, bueno, lo primero que quiero decirte es que los años que Venezuela lleva apostando a ser libre y luchando por ser libre, en lo cual hemos visto las peores facetas de la dictadura, dan una muestra de la inagotable esperanza del pueblo venezolano, que es sin duda el motor que nos motiva a seguir luchando. A María Corina Machado le inhabilitan y no le permiten ser nuestra candidata a pesar de ganar las elecciones primarias. Pero hace unos años atrás, en 2008, inhabilitan a Leopoldo López y a otros alcaldes y a otros concejales, etcétera. Lo que quiero decirte con esto es que todos estos abusos de poder que vemos hoy en Venezuela, tenemos años los venezolanos viéndolos. Cuando Nicolás Maduro plantea que va a haber una convocatoria a mega elecciones, no está buscando otra cosa, como lo planteaba el panelista anterior, que tratar de normalizar la situación. Pero el tema es el siguiente. A los venezolanos, luego de inhabilitar a nuestra candidata, meter preso a dirigentes políticos, obligar al exilio a muchos otros, limitar la posibilidad de que los ciudadanos fuera de Venezuela, más de 8 millones de migrantes, de los cuales casi 5 tenían derecho y posibilidad de votar en las presidenciales. Esto lo obstaculizó el régimen. Los venezolanos, luego de superar todos esos obstáculos, la tortura, el asesinato a dirigentes políticos como a Fernando Albán, a quien asesinaron en las mazmorras de la dictadura, torturado, y otros tantos que han perseguido y encarcelado durante años. Leopoldo López, por cierto, uno de esos liderazgos detenidos por la dictadura. A los venezolanos, luego de superar décadas de obstáculos y de poder consolidar una victoria electoral probada y validada por órganos independientes mundiales con credibilidad mundial, ¿qué más se le puede exigir al pueblo venezolano para que la comunidad internacional haga lo propio en generar mecanismos de presión? Pedirle, y comencé esta entrevista hablando de esto, al pueblo venezolano que se mantenga en las calles para que entonces la comunidad internacional sienta la presión suficiente para actuar de manera contundente en la presión contra el régimen, es lo más injusto y va a ser juzgado como tal por la historia en el paso de los años de este periodo que está viviendo Venezuela. ¿Qué más le piden a un pueblo que tiene más de 20 años luchando por ser libre? Que nos tocó superar incluso que el difunto Hugo Chávez hiciera cantidad de elecciones y con eso tratara de convencer al mundo y estafó a gran parte del mundo diciendo que él gobernaba en democracia. Que Nicolás Maduro se robó no solo la elección del 28 de julio, que se robó la elección del 2013 contra Enrique Capriles, perdió esa elección, que se robó en el año 2015, cuando yo salí electo diputado, la mayoría que habíamos consolidado a través de este Tribunal Supremo con el cual pretende avalar su fraude ahora y que nadie se la ha comprado, ni siquiera sus gobiernos aliados. Ahí se robó 3 diputados que nos daban la mayoría absoluta y los sometió al TCJ, desconociendo la voluntad popular de uno de los estados en Venezuela. Después de superar todo esto, bueno, nos encontramos ante una victoria electoral tan contundente que no se la pudo robar. 40% de diferencia entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Entonces yo le quiero pedir a la comunidad internacional, principalmente utilizando este espacio que tú nos brindas, que no es a mí, es a Venezuela, es a los ciudadanos que luchan en terreno en este momento, es al pueblo que padece, al pueblo hermano de Colombia que nos ve padecer y que saben que estamos luchando y que estamos poniendo el alma por ser libres. Es que no pongamos en un país que está perseguido, en una población que está sometida por un régimen criminal, la necesidad de que tengan que llenar multitudinarias marchas para poder contar con el apoyo de la comunidad internacional. Porque es que eso sí no va a ser el determinante para que al menos 4 o 5 millones de migrantes salgan de Venezuela en los próximos meses huyendo de la represión de Nicolás Maduro. Ese sí no va a ser el determinante para que, por ejemplo, lo peor del mundo representado hoy por Rusia, que invade a Ucrania, tenga de puerta de acceso al continente americano a Venezuela como uno de los principales apoyos que consigue en nuestro continente. Eso no va a ser obstáculo, que los venezolanos no puedan salir para que se normalice un gobierno autoritario y sea el peor mensaje que se le lance a las democracias del continente, que bueno, que cualquiera que se atrinchera con 4 fusiles y se encierra con sus ministros y su tren delincuencial, pues puede asumir el control de un Estado y pues simplemente el mundo va a mirar hacia otro lado. Cuenten con que esa esperanza y esa constancia que el pueblo venezolano siempre ha enarbolado como bandera, la vamos a tener. La tenemos hoy a pesar de los 2.500 presos, de los casi 30 asesinados. A pesar de las amenazas de Maduro, seguimos con esperanza y seguimos luchando y seguiremos luchando hasta ser libres. Pero también esperamos los venezolanos contar con el mundo, que llamándose democrático está llamado a velar no solo por la democracia propia, sino por la democracia de los vecinos.
quiero concluir esta pregunta o esta respuesta agradeciendo a Chile su posición contundente ayer cuando pedían orden de captura contra quien sin duda alguna es el número uno en la cadena de mando que hoy está reprimiendo, persiguiendo, hostigando y torturando al pueblo venezolano, que es Nicolás Maduro. En medio de esta declaración de un líder importante de la oposición que hoy nos honra con su participación en este programa, el diputado Marco Aurelio Quiñones, líder de la fracción del partido Voluntad Popular, debemos decir que todavía hay mucha expectativa en la gente. Lo que uno percibe en las calles cuando habla con ciudadanos venezolanos que han tenido que salir de su país es que la gente no ha perdido la esperanza de que la situación pueda cambiar y pueda mejorar. Pero en Caracas está el doctor Jesús Rangel Rachadel y queremos preguntarle precisamente eso. Esta esperanza no es una ilusión, es una esperanza que va acompañada de una certeza de acciones que provoquen la mejoría en la situación social, política y económica de Venezuela. Julio César, no sé si te acuerdas que conversamos justo para las elecciones del 28 de julio y yo te dije, yo terminé mis palabras diciendo, mano, tengo fe. Todavía tenemos fe de que esto pueda cambiar porque 80% de la población no puede estar equivocada pensando que este gobierno no sirve para nada y que hay que tratar de salir de él. Si era por los votos, que era el mecanismo normal, y si no es por los votos, es porque el gobierno se deshaga y de alguna manera no le hagan caso. Tú sabes que en el golpe de Estado 2002, el Tribunal Supremo lo llamó en ese momento vacío de poder. No lo consideró un golpe de Estado, porque es que Chávez mandó a reprimir al pueblo que estaba marchando y los militares no le hicieron caso. Como los militares no le hicieron caso, entonces él se encontró que había perdido toda su influencia y hasta lo montaron en un helicóptero y se lo llevaron para una isla. Yo pienso que algo parecido puede pasar, tal vez no solamente con los militares, tal vez con las policías, tal vez con los mismos ministerios, que no le hagan caso a Maduro porque él no puede imponer su voluntad por encima de un pueblo que considere que el ganador de unas elecciones, con todas las dificultades que tuvimos, fue otro. Y además, abrumadoramente. Quería aprovechar de comentarte dos cosas de las cuales hablaron los otros panelistas. Una es que la designación de los nuevos ministros en realidad es una repartición de regalos a sus amistades. Necesita de Diosdado Cabello y por eso se lo trae un ministerio. Complace a su amigo Ricardo Sánchez o se trae a Héctor Rodríguez que fundó un partido que se llama Futuro y que es la alternativa al PSV, pensando que el PSV va a estar tan desacreditado que entonces ese partido Futuro de Héctor Rodríguez, hoy ministro de Educación, sea el que le dé esa ventaja. Por cierto que es curioso que haya nombrado a una cubana nacionalizada. La Constitución no lo prohíbe, pero los nexos que tiene con el gobierno cubano significa que así también debe estar pagando favores para el gobierno de Cuba. Lo otro que te quería comentar es que esas megaelecciones a las que se refiere Maduro se hicieron en el 2021 para un periodo de 4 años, tanto de gobernadores como alcaldes. Los diputados a la Asamblea Nacional iniciarían su periodo en el 2026. Por cierto, Héctor Rodríguez se juramentó en diciembre de 2021, porque las elecciones fueron el 21 de noviembre de 2021 por el periodo de 4 años. O sea, que Maduro diga que vamos a unas mega elecciones, pero es que los periodos iniciarían al final del año que viene
o empezando el otro arriba en el 2026. Así que, aunque ellos adelanten las elecciones lo más que quieran, imagínate tener unos asambleístas electos en junio, en julio del año que viene, para que empiecen al final, o tener un gobernador electo en junio o en julio del año que viene para que inicie su periodo en diciembre de este mismo año. No es tan fácil, no es lo mismo la situación de Maduro en el supuesto que se mantuviera, porque yo te digo, yo estoy seguro que este gobierno se va a deshacer, y se va a deshacer pronto, que ni siquiera es que hay que esperar hasta el 10 de enero. ¿Pero por qué estoy seguro? Porque un gobierno no puede mantenerse sin el apoyo del pueblo, de la gente, de su propia gente. Por eso es que están persiguiendo, por eso es que le quitan los teléfonos a la gente. Y a mí también me ha llegado amistades que me dicen, me detuvieron, me pidieron mi teléfono y escribieron María Corina en el teléfono a ver qué decían mis mensajes de WhatsApp. Pero eso es para amedrentar, para meterle miedo a la gente. Pero metiendo miedo a la gente no se gobierna, así es imposible. O sea, el nivel de represión tiene que ser tan burdo, tan alto, que tendríamos que estar hablando de ametrallar gente en la calle, porque va a llegar un momento que la gente no se aguante, porque esta gente no tiene capacidad ni siquiera de manejar la economía, no tiene capacidad de poner a producir el país. Este país, en 3 meses, vamos a llegar a un nivel de escasez, porque nadie quiere meter un centavo en un país en que no se garanticen los derechos de propiedad y no se garantice los derechos de libertad de la gente. En medio de toda esta situación que nos describe Jesús Rangel Rachadel y, por supuesto, el diputado Marco Aurelio Quiñones, acaba de pronunciarse la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson. En un foro en Chile, frente a la pregunta de los medios sobre la situación venezolana, emitió esta declaración. Abro comillas. Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano, y destacamos, entre otras cosas, lo que dijo la general Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. El conflicto en Venezuela debe encontrar una solución democrática y no militar. Vicente Ferrer de Pellicer. Ha transcurrido el tiempo y le voy a pedir brevedad en esta respuesta. ¿Es posible una solución democrática y no militar a lo que está pasando en Venezuela, como pide la jefa del Comando Sur, la general Richardson? La única posibilidad democrática es la aceptación del ejercicio que se acaba de producir de democracia, ¿no? No existe posibilidad alguna de democracia negando la democracia que se acaba de hacer. Esa negociación creo que es absolutamente inaceptable. Entonces, la jefa del Comando Sur obviamente no va a decir que estamos dispuestos a ir a la guerra mañana mismo, ¿no? Es lógico. Pero, repito, a veces, y la historia demuestra, decir, la realidad se abre paso, ¿no? Sobre todo cuando las leyes físicas están en juego. Entonces, lo que sí que hubiera sido era una posibilidad no solamente real, sino era necesaria en un momento de Estado fallido en el 19, con el contexto, con todo el contexto y la región a favor, y no se hizo. Ahora, que es exactamente lo contrario, no van a tener remedio que hacerlo. No creo que militarmente, sino con la amenaza inminente militar en un momento dado. Quiero decir, la realidad, y la ha dicho que me ha antecedido, es que la población, mientras mantenga una insumisión, aunque sea lo que Gandhi era, ¿no? Una rebelión pacífica, no me acuerdo cuál era el término, el concepto ahora, pero lo que es una insubordinación, pues eso, pacífica, una no aceptación del totalitarismo, va a ser imposible. La realidad se va a abrir paso. Creo que el actual gobierno de Estados Unidos no se puede permitir que lo herede Trump, con la posibilidad de que sea Trump.
y sinceramente tendrán que ver, como ahora están cambiando y viendo esa realidad, tanto Lula como el resto del Grupo de Puebla, etcétera, que tienen podrían tener un cierto apoyo y una comprensión hacia el régimen en este momento, que más bien es una oportunidad para todos el todavía controlar cómo hacerlo. Y cuando lleguen a esa conclusión será el definitivo, y de aquí a enero lo vamos a ver. Llegarán a la conclusión de que o son ellos los que gestionan o acabará siendo a las malas, como se tenga que gestionar, sino por el Comando Sur, por una bandera de las Naciones Unidas, porque 8 millones de venezolanos se desplacen en pocas semanas y creen una catástrofe humanitaria en toda la región. Así es que la realidad se abre paso y, por supuesto, y aquí sí que soy categórico, no se puede dar a ningún nivel espacio, ni posibilidad, ni herramientas al totalitarismo. Es obsceno decir que hay que obligar a las partes a que se entiendan. Cuando se está secuestrando y matando, no se puede decir desde fuera, entiéndanse y hagan un arreglo. Eso es un absurdo, aparte de una obscenidad. En este momento ya es una imposibilidad material. No hay otra. En algún momento tendrán que imponer, desde sus socios han sido políticos alrededores, el ver que la única posibilidad que tienen es aprovechar precisamente que son ellos los que están en este momento alrededor y que tienen una posibilidad de negociación, aprovecharla y sacar el régimen. No hay otra posibilidad, y si no, acabará siendo sangrienta, porque como han dicho nuestros invitados, pues absolutamente honorables, creo que el pueblo ha tomado una decisión masivamente y no van a aceptar a someterse a esa nueva normalidad totalitaria. No cabe en Venezuela. Entonces, esa es la cuestión. Agradecemos a nuestros panelistas el día de hoy por su participación en este programa, y le voy a pedir a la producción que nos los ubique ahí para finalizar con un mensaje final de 30 segundos. Doctor Jesús Rangel Rachadel, en 30 segundos su mensaje para nuestros televidentes, tanto para los venezolanos como para la comunidad internacional. Mi mensaje es que cuando María Corina llame otra vez a otra concentración o a cualquier actividad, ahí estaremos, porque todos queremos este cambio, todos los venezolanos, y yo me imagino que en Latinoamérica están muy pendientes de lo que hagamos nosotros. Así que disciplinadamente seguiremos las instrucciones que María Corina y Edmundo González nos dé. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias, doctor Jesús Rangel Rachadel. Vicente Ferrer de Pellicer, tu mensaje para los venezolanos y la comunidad internacional. Hay que ver la realidad, se ha mostrado y espero estar a la altura de la historia y no ser partícipes ni cómplices ni dar ni una sola posibilidad que no sea la salida natural de esta situación, que es que los delincuentes y la imposibilidad de hacer un sistema en un país del tamaño y de la población que tiene Venezuela. No hay más otra que tranquilidad, no se rindan y vayan adelante con liberarse y que la democracia se abra paso, ¿no? Y sea aceptada por todos. Muchísimas gracias, Vicente Ferrer de Pellicer. Agradecemos a el diputado Marco Aurelio Quiñones, al igual que David Rico Coelho. Lo hemos visto, la situación en Venezuela sigue generando tensión. La oposición, liderada por María Corina Machado, continúa, se mantiene, avanza, sigue en la intención y la iniciativa esencial de convocar movilizaciones y, por supuesto, hacer un llamado a la comunidad internacional para que no mengue la exigencia o la denominada presión. Y por otro lado, el gobierno de Nicolás Maduro Moros tomando decisiones y haciendo anuncios, gobernando. A partir de esa toma de decisiones, le manda un mensaje al pueblo venezolano y al mundo. En sus términos, habrá renovación profunda y chavismo para rato. Esperemos que la solución a la difícil crisis social
económica y política de Venezuela sea siempre pacífica y que no exista ni baño de sangre, ni detenciones, ni persecuciones y por supuesto que la tragedia o el drama que tienen que vivir muchas familias huyendo de su país no se repita. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.